con el objeto de acompañar los aprendizajes de los estudiantes de primer año que cursan teoría del movimiento y recién están ingresando a la carrera de profesorado de educación física de nuestra universidad. Vamos a ocuparnos en esta ocasión de las vías nerviosas, hablaremos de la neurona y describiremos la sinapsis química. Al hablar de vías nerviosas nos referimos a aquellos trayectos neuronales que van a vincular diferentes partes del sistema nervioso, como en este caso que vemos en la imagen, al receptor, al centro integrador y al efector. Un receptor son estructuras de diferente tipo que están especializadas en percibir distintos tipos de estímulos, o sea, distintos cambios que se producen en el medio externo o en el interior de nuestro cuerpo. Estos estímulos pueden ser de tacto, de presión o de dolor, y en ese caso los receptores los vamos a encontrar en la piel. Pueden ser estímulos de tipo químico, los receptores en ese caso se van a llamar quimiorreceptores y están localizados en la lengua. Los estímulos de tipo lumínico lo van a captar los receptores llamados fotorreceptores que se localizan en el ojo. Y los estímulos que van a informar acerca de la posición de los segmentos corporales van a ser los propioceptores y se van a encontrar ubicados en las articulaciones, en los músculos y en los tendones. Como se puede notar, distintos tipos de modificaciones en el medio externo o en el interior de nuestro cuerpo son captados por estas estructuras llamadas receptores, que son las encargadas a su vez de iniciar un trayecto nervioso hacia el centro integrador. Ese trayecto se llama vía sensitiva, aferente o centrípeta. Es decir, que vamos a definir como vía sensitiva, aferente o centrípeta al trayecto neuronal, al trayecto nervioso que se extiende entre el receptor y el centro integrador. Podemos observar aquí también representado en esta flecha de color azul cómo entonces la vía sensitiva aferente o centrípeta formada, estructurada por neuronas sensitivas, va a llevar el estímulo desde los receptores sensoriales hasta el centro integrador. Y de la misma manera vamos a llamar vía motora, eferente o centrífuga al trayecto nervioso que se desarrolla entre el centro integrador y el efector. Podemos observar aquí este trayecto representado en la flecha de color rojo, o sea, el trayecto estructurado por neuronas motoras que van desde el centro integrador hasta el efector. Efector que pueden ser de distintos tipos, pueden ser un músculo estriado, un músculo liso o glándulas exócrinas. El centro integrador, la función que tiene es la de articular la información sensitiva con la información motora. Podemos ver aquí graficado, representado en esta flecha de color verde, cómo esa información sensitiva que llegaba al centro integrador se articula con la información, con la respuesta motora representada aquí por la flecha roja, y esta función de integración la van a cumplir neuronas que se encuentran en el centro integrador, que puede ser médula o encéfalo, por neuronas denominadas interneuronas, debido a esa función de conexión, esa función de articulación del impulso sensitivo con la respuesta motora. Vamos a ver ahora las principales partes de una neurona, pero antes, digamos que una neurona es una de las tantas células que forma el sistema nervioso, y lo decimos en estos términos porque
además de neuronas, el sistema nervioso está formado por distintas variedades de células de la neuroglia. Entonces, las neuronas son aquellas células que forman el sistema nervioso que están especializadas en la función de transmisión de un estímulo eléctrico que adquiere la significación de transmisión del impulso nervioso. A este tema lo hemos abordado en un video cuya visualización recomendamos para una más profunda interpretación de lo que estamos diciendo. Entonces, las principales partes de una neurona son las que veremos a continuación. Vemos que el cuerpo celular, también llamado soma neuronal, tiene forma estrellada. En el interior de este cuerpo celular o soma vamos a encontrar al núcleo celular, que está rodeado por pequeñas estructuras llamadas corpúsculos de Nissl, que forman una estructura que se llama sustancia tigroide, que debido a que está constituida por ribosomas, se pueden observar presencia de ribosomas, tienen como finalidad la síntesis y el transporte de proteínas en el interior de la célula nerviosa. Vemos también que al cuerpo neuronal o soma neuronal llegan ramificaciones denominadas dendritas. Son ramificaciones pequeñas, ¿sí?, llamadas dendritas. Y desde el cuerpo neuronal sale una larga prolongación denominada axón, que termina también en ramificaciones, en arborescencias, denominadas telodendrias, que son arborescencias o ramificaciones lejanas al cuerpo celular. De ahí el nombre de telodendrias. El prefijo telo hace referencia a lejano y dendrias es ramificación, es decir, telodendrias son ramificaciones lejanas del cuerpo celular. Y estas telodendrias van a finalizar en sus extremos en pequeñas dilataciones que se llaman botones sinápticos, que veremos a continuación. Primero vamos a definir qué es una sinapsis. Y una sinapsis es un lugar, es un espacio donde hacen contacto funcional las neuronas entre sí, o una neurona con un músculo o una neurona con una glándula. Esas serían las tres posibilidades de sinapsis, una glándula exócrina, como habíamos dicho anteriormente. En la sinapsis tenemos una neurona que conecta a una segunda. La primera neurona, a esta primera neurona le vamos a llamar neurona presináptica. Va a haber un espacio sináptico y a la segunda le vamos a llamar neurona postsináptica. Neurona o componente postsináptico, en el caso de que no fuese una neurona, sino, como decíamos anteriormente, fuese un músculo o una glándula exócrina. Vamos a ver entonces los distintos tipos de sinapsis. Tenemos una sinapsis eléctrica, que está representada aquí, y una sinapsis química. Esta representación de sinapsis eléctrica es propia de la transmisión eléctrica a nivel del miocardio. Y vemos aquí entonces una representación que es ampliada y podemos observar cómo a través de estructuras llamadas desmosomas se produce una relación por continuidad. Hay una continuidad entre el citoplasma de una célula y la otra. Esto hace que a través de estas uniones o desmosomas puedan pasar directamente los neurotransmisores del citoplasma de una célula a la otra. Esto, como decíamos, se llaman uniones eléctricas, son propias del sistema cardíaco, ¿sí? O sea, son del corazón. En tanto que las que vamos a estudiar más en detalle son las sinapsis químicas propias del músculo estriado, o sea, las que llevan la información nerviosa al músculo estriado. Y esta
sinapsis químicas tenemos aquí esta representación que ampliamos y vamos a observar entonces la neurona, el citoplasma de la neurona presináptica. Vemos un espacio sináptico y el componente postsináptico. Decimos componente porque se puede tratar de otra neurona, de una célula muscular o de una célula de una glándula exócrina, como ya lo venimos repitiendo. Y existe, ¿y por qué sinapsis química? Porque esta transmisión de la información va a darse a partir de sustancias químicas denominadas neurotransmisores que deben atravesar este espacio denominado espacio sináptico. Esto lo vamos a ver ahora más en detalle, pero queríamos diferenciar entonces qué es una sinapsis eléctrica, donde la relación es por continuidad. Esto está a continuación, una célula a continuación de la otra, y las relaciones entre los componentes en una sinapsis química es por contigüidad, están contiguos, ¿sí? Son vecinos, pero no hay continuidad como en la sinapsis eléctrica. Vamos entonces ahora a describir la sinapsis química. Tenemos entonces, vemos como recordamos de la imagen, una de las imágenes anteriores, vemos aquella larga prolongación que provenía del cuerpo neuronal, denominada axón, que, como dijimos, termina en dilataciones llamadas botón sináptico. Esta sería la neurona presináptica. Vamos a ver primero los elementos de la sinapsis. Tenemos un componente presináptico que es esta neurona presináptica. Ahí vamos a ver también un espacio sináptico entre el componente presináptico y el componente postsináptico. Vuelvo a repetir, componente postsináptico porque puede ser otra neurona, puede ser una célula muscular o puede ser una glándula exócrina. Por eso también lo identificamos de esta manera, membrana postsináptica, que puede ser de cualquiera de esas tres tipos de células. Bueno, aquí está aclarado. Una neurona, una célula, una fibra muscular y deberíamos agregar de una glándula exócrina. Bueno, la neurona presináptica, como decíamos, su axón va a finalizar en una dilatación que se llama botón sináptico. Esa dilatación en la que finaliza la prolongación neuronal denominada axón. En el interior del botón sináptico vamos a encontrar pequeñas bolsitas membranosas llamadas vesículas sinápticas, en cuyo interior se puede observar, podemos encontrar los neurotransmisores, que serán diferentes según la localización de la sinapsis, el tipo de estímulo que estén intermediando, pudiendo ser acetilcolina. Ejemplo de neurotransmisores son acetilcolina, que es el característico justamente de la transmisión eléctrica que se produce en los movimientos voluntarios. ¿Sí? Tenemos también adrenalina como ejemplos de neurotransmisores. Estos neurotransmisores, bueno, cuando viene el impulso nervioso, las vesículas que los contienen se aproximan a la membrana del botón sináptico, las vesículas se aproximan y vuelcan el contenido, o sea, vierten los neurotransmisores al espacio sináptico. Espacio sináptico que estos neurotransmisores van a atravesar hasta alcanzar a los receptores del componente postsináptico, que se encuentran, como se puede observar, en la membrana postsináptica. Cuando el neurotransmisor se une al receptor de la membrana postsináptica, comienza, como veremos a continuación, ya enseguida lo explicamos, comienza nuevamente un nuevo estímulo, un nuevo potencial de acción, un nuevo estímulo eléctrico.
todo esto se puede producir debido a la energía que van a aportar el ATP que generan las mitocondrias. La energía para todo este proceso va a ser aportada por las organelas denominadas mitocondrias que se encuentran en ambos componentes, tanto en el presináptico como en el postsináptico. Y algo que es importante señalar, especialmente para quienes recién están comenzando con este estudio de este aspecto de la fisiología, fíjense esto, la transmisión, el mensaje que llega a través del axón es un mensaje eléctrico que luego a través de los neurotransmisores se transforma en un mensaje químico que luego, cuando esos neurotransmisores alcanzan a los receptores, esa unión química entre el neurotransmisor y el receptor va a iniciar un nuevo mensaje eléctrico. La dirección del impulso eléctrico, del impulso nervioso, es siempre desde las dendritas al cuerpo neuronal y al axón. Esa es la dirección obligada del impulso nervioso. Dendritas, cuerpo neuronal, axón. Y ahí es donde, decíamos, se van a producir las sinapsis entre una neurona y otra, o entre una neurona y un músculo o una glándula. De tal manera que las sinapsis que se producen entre una neurona y otra se van a llamar sinapsis neuronales, haciendo referencia a los componentes de la sinapsis. En tanto que las sinapsis que se producen entre una neurona y un músculo se van a llamar sinapsis neuromusculares por el mismo motivo. Vamos ahora a ver algunas aplicaciones de lo que estamos expresando. Decíamos que los propioceptores que se encuentran en los tendones, al ser estimulados, como en este caso por un golpe de este martillo que utilizan los neurólogos para chequear los reflejos, entonces el golpe del martillo del neurólogo, al impactar sobre el tendón rotuliano, inicia, o sea, configura un estímulo que inicia una vía aferente, sensitiva o centrípeta hacia el centro integrador. Entonces los receptores están aquí, son los receptores tendinosos que se encuentran en el tendón rotuliano, ¿sí? Ese es el receptor que inicia la vía aferente, sensitiva o centrípeta hasta el centro integrador, que en este caso es la médula, donde esa información va a llegar a la interneurona, que va a articular la información sensitiva con la respuesta motora, enviando la señal motora al músculo, que va a ejecutar la acción respondiendo a la orden recibida. Este trayecto, entonces, que une al centro integrador con el efector, es lo que denominamos vía eferente, centrífuga o motora. Veamos otro ejemplo en el mismo sentido. Un estímulo que modifica un receptor que inicia una vía sensitiva, aferente o centrípeta hacia el centro integrador, que no se alcanza a ver aquí, pero bueno, ya sabemos que es la médula, que articula, integra la información sensitiva, que está dando cuenta de un daño recibido, y la articula, la integra con la respuesta motora centrífuga o eferente, que va a activar a un músculo, le va a llevar la información al músculo para que el músculo se contraiga rápidamente, flexionando el codo y retirando la mano
de el objeto que le está provocando el daño. Estas son acciones reflejas que ahora a continuación vamos a ver algunas características de qué se trata esto, pero claramente el estado de conciencia se produce luego del movimiento. O sea, todo este proceso es un proceso inmediato, pero el estado de conciencia se produce posterior al proceso ya finalizado. Y existen numerosísimos ejemplos en la fisiología humana. O sea, podemos observar aquí un reflejo de parpadeo donde un estímulo captado por los fotorreceptores del ojo, un estímulo visual, inicia una vía aferente hacia los centros protuberanciales que van a establecer mediante las interneuronas respectivas, van a articular la información sensitiva con la respuesta motora, y la respuesta motora va a resultar, digamos, la contracción del músculo orbicular de los párpados. En este caso, el centro integrador ya no es la médula, sino, como se puede observar claramente aquí, es la protuberancia anular. Un reflejo de salivación, podemos observar que un estímulo gustativo, o sea, una modificación química del medio externo, es captado por los quimiorreceptores que se encuentran en las papilas gustativas de la lengua, lo cual inicia una vía aferente, sensitiva o centrípeta hacia también los centros protuberanciales del sistema nervioso central, donde mediante las interneuronas, se articula la información sensitiva con la respuesta motora, y en este caso la respuesta motora no está destinada a un músculo como veníamos en los ejemplos anteriores, sino a una glándula. Y bueno, esto es una representación de la glándula salival y bueno, conducto de Stenón que va a liberar, o sea, glándula parótida, conducto de Stenón y la saliva representada de esta manera. Pero todo esto, nosotros estamos refiriéndonos a estas vías estrictamente en términos de reflejos y no debemos cerrar la interpretación exclusivamente a esto. Para lo cual tenemos que diferenciar qué es un movimiento reflejo, un movimiento voluntario y un movimiento automático. Los movimientos reflejos en general son respuestas motoras espontáneas e involuntarias a un estímulo. No son intencionales. Y ejemplo de estos reflejos que persisten en la vida adulta son los reflejos de deglución, de tos, de estornudo. Digo esto que persiste en la vida adulta porque hay una cantidad de reflejos del recién nacido, cosa que también hemos desarrollado en el respectivo video, que también sugerimos la visualización. Existen reflejos que luego con el tiempo se van perdiendo, como por ejemplo el reflejo de succión. Un adulto puede succionar, pero no en términos reflejos, como si lo hace el bebé recién nacido. El reflejo de Moro, el reflejo de gateo, una cantidad de reflejos que desaparecen con la vida adulta, pero hay reflejos como en tanto respuestas motoras espontáneas e involuntarias a un determinado estímulo que persisten a lo largo de la vida del individuo. Estos reflejos deben ser claramente diferenciados de los movimientos voluntarios, que son aquellos que se producen por la acción intencionada, consciente y voluntaria de los músculos esqueléticos, o sea, del músculo estriado, que pueden transformarse, y esto es importante para el profesor de educación física, porque estos movimientos voluntarios, a partir de la repetición sostenida, pueden transformarse en automáticos, como veremos a continuación. Ejemplos de estos movimientos voluntarios son todos aquellos que se realizan durante un momento de aprendizaje motriz, como aprendizaje de una determinada destreza, pero siempre está presente la conciencia y la voluntad de efectuarlo. Y esto también es importante, o sea, el conocimiento del movimiento voluntario y del movimiento automático
la automatización de los movimientos por parte de los profesores de educación física, porque esos movimientos automáticos son aquellos movimientos aprendidos mediante repetición consciente y voluntaria. Son intencionales, pero cuando se realizan no se está permanentemente atentos a ellos. Y la repetición, ¿cómo es el mecanismo fisiológico? La repetición va estableciendo conexiones neuronales o sea, tantas veces pasa por la vía sensitiva, la integración, la vía motora, nuevamente vía sensitiva, vía centro integrador, vía motora. Esa repetición va generando conexiones neuronales llamadas huellas o registros neuromusculares que, bueno, es muy en la práctica, muchas de las prácticas físicas, como el caminar, el nadar, el bailar, en andar en bicicleta, en los dribbling deportivos, pero siempre que sean ya aprendidos, cuando no se está prestando atención, cuando la atención no está enfocada a la acción, sino que en el caso de un dribbling deportivo, cuando la atención está enfocada en la situación estratégica del momento del juego. Entonces el movimiento automático de picar la pelota en el caso de un jugador de básquet es un movimiento automático. El mismo movimiento en alguien que está aprendiendo a picar la pelota es un movimiento voluntario, pero repetición mediante ese movimiento, tanto se ha repetido, tanto se han generado esas condiciones neuronales, tanto se ha labrado esa huella o registro neuromuscular que hace que ese movimiento por repetición, mediante este mecanismo que acabamos de explicar, se automatice, es decir, que se pueda realizar sin estar prestando atención, de manera de que la atención pueda estar centrada en las situaciones de juego que hacen a la práctica deportiva. Si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal YouTube y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.